¿Crees que las constituciones son rollos aburridos? Piénsalo otra vez. En el México insurgente, dos documentos se disputaban el futuro de la nación. Una, la Constitución española, que prometía modernidad. La otra, la Constitución insurgente que gritaba Viva México. Hoy desentrañamos este duelo legal. ¿Listos? Empecemos con lo básico. ¿En qué año y contexto nace cada una de estas constituciones? ¿Quiénes eran los padres de cada proyecto? Sí, mira, la Constitución de Cádiz nació el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, España, en plena guerra de independencia española contra Napoleón. Sus padres fueron los diputados liberales españoles y americanos en la corte de Cádiz, en un intento de salvar y modernizar el imperio español. La Constitución de Apatzingán nació el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Nueva España. Sus padres fundadores fueron los líderes insurgentes, principalmente José María Morelos y Pavón, quien encargó su redacción a un congreso de intelectuales criollos, ese proyecto de nación del movimiento de insurgentes. Suena a que era oficial y otra rebelde. ¿La de Cádiz se aplicó realmente aquí o en el virreinato? Sí, eso es lo más loco. La Constitución de Cádiz sí fue jurada y aplicada en el virreinato de la Nueva España entre 1812 y 1814. Fue la ley vigente. Incluso algunos insurgentes vieron en ella un rayo de esperanza. Sin embargo, cuando Fernando VII regresó al trono en 1814, la abolió y restauró el absolutismo, lo que demostró a los insurgentes que no podían confiar en la metrópoli. Este periodo es clave para entender el derecho aplicado entre 1812 y 1821. Fue un mix de antiguas leyes indianas y un breve periodo entre el liberalismo de Cádiz. Hablemos de la vibra, del feeling de cada una. ¿Cuál era el chip ideológico principal de cada constitución? En Cádiz, su chip era el liberalismo español. Soñaba con una monarquía moderna limitada por una constitución. Era un liberalismo, pero con un rey como jefe de estado. En Apatzingán, su chip era la soberanía popular y el republicanismo. Su claro quinto es claro: la soberanía reside originalmente en el pueblo. No querían un rey, querían un gobierno propio, republicano, así como lo señala la UNAM en su análisis. Este fue un acto de autodeterminación radical para su época. La palabra clave, soberanía, ¿dónde ponía la Constitución el poder? Esta es la gran diferencia. Cádiz, en su artículo 3, indicaba que la soberanía residía esencialmente en la nación. Pero ojo, nación donde incluía a todos los territorios españoles, incluyendo América. Lo que quiere decir que su rey era su jefe ejecutivo. A diferencia que en la de Apatzingán, en el artículo 5 decía que la soberanía residía originalmente en su pueblo. El pueblo de la Nueva España era su propio jefe. Ese era el concepto mucho más cercano al que manejamos hoy. ¿Y quién era el pueblo? ¿Quién podía ser ciudadano y votar? ¿Eran inclusivas? Aquí ambas tenían sus peros. Por ejemplo, Cádiz era bastante restrictiva. Para ser ciudadano y votar había que ser hombre, mayor de 25 años, con empleo o renta propia.
excluía expresamente a todos los sirvientes domésticos, a los afrodescendientes no liberados. Esto en su artículo 18 y 22. Lo que era una ciudadanía para una élite en Apatzingán, en teoría, fue mucho más avanzado. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina establecía la ciudadanía para todos los hombres libres nacidos en territorio, sin hacer distinciones raciales explícitas como la de Cádiz. Sin embargo, en la práctica, el contexto de guerra limitó su aplicación. ¿Y las mujeres? ¿Algunas de las dos constituciones fue feminista? Para nada, ambas constituciones eran hijas de su tiempo y mantuvieron a las mujeres excluidas de la vida política y la ciudadanía. La lucha por sus derechos vendría mucho tiempo después. Desmenucemos el kit del gobierno. ¿Cómo organizaban el Estado? En Cádiz, monarquía constitucional nos habla de una separación de poderes, dividida entre poder legislativo, conformado por Cortés, y el poder ejecutivo por el rey, y el poder judicial por tribunales, en donde se dice que el rey tenía veto suspensivo. Apatzingán como una república, separación de poderes clásica y rígida, conformada por un gobierno legislativo y judicial. El Congreso era el más fuerte, no había un rey, no había un virrey. Morelos habla de americanos contra europeos. ¿Cómo manejaban ese tema racial y la igualdad? Este es un punto de quiebre. En Cádiz, aunque en teoría proclamaba igualdad, mantenía el sistema de castas de facto al excluir a los afrodescendientes de la ciudadanía. Era prácticamente una igualdad incompleta. Sin embargo, en Apatzingán fue explícitamente antirracista, siguiendo los sentimientos de la nación de Morelos que decían que se solemnice el día 12 de diciembre en honor de la patrona de nuestra libertad y que se eliminaran las distinciones raciales. La Constitución de Apatzingán proclamó la igualdad legal para todos, abolía la esclavitud y las distinciones por origen. Fue un grito de igualdad jurídica. Hablemos de derechos humanos o garantías individuales, como hoy les decimos. ¿Qué protegían? En Cádiz fue la primera en reconocer derechos como la libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad personal y la seguridad jurídica. Fue un gran avance para la época. En Apatzingán, en su artículo 2 de la ley, consagró un catálogo impresionante, donde describía la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad en su artículo 3 y 24, en donde incluía el derecho a la defensa en un juicio y la prohibición a la tortura. Esto fue muy avanzado para un documento redactado en plena guerra. La de Apatzingán se decretó, pero ¿realmente entró en vigor? La cruda realidad. No. Fue más un proyecto ideológico que una constitución aplicada. La guerra contra los realistas impidió que se estableciera un gobierno estable bajo sus leyes. Su valor fue más simbólico y programático. Y la de Cádiz tuvo un revival, ¿no? Exacto, tras el triunfo del Plan de Iguala y la Constitución de la Independencia en 1821, mientras se redactaba una constitución propia para el Imperio Mexicano, la Constitución de Cádiz se restableció y aplicó parcialmente en México hasta en 1824. Es el puente legal entre el virreinato y el México independiente. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte de cada una? Cádiz murió por asfixia real. La abolió Fernando VII en 1814. Su relevo en México terminó con el nacimiento de la Constitución Federal
de los Estados Unidos mexicanos de 1824. En Apatzingán murió por guerra y por derrota militar, con la captura y fusilamiento de Morelos en 1815. El movimiento insurgente se debilitó y el proyecto constitucional perdió fuerza. Si la de Apatzingán no se aplicó, entonces ¿por qué los abogados le damos tanta importancia? Porque fue la primera constitución propia de México. Fue el acta de nacimiento del constitucionalismo mexicano, marcó la ruta, república, soberanía popular, igualdad jurídica, antiesclavitud. Sin Apatzingán, la constitución de 1824 no se habría visto igual. Un dato más viral, ¿alguna de las dos era atea o más religiosa? Ambas eran profundamente católicas. La religión católica era la única permitida. La intolerancia religiosa era la norma en ambos bandos. Eso cambiaría un siglo después en la Constitución de 1917. Así, un tema candente, ¿qué pasó con la esclavitud? Cádiz no la abolió de manera explícita y general. En Apatzingán fue contundente. En su artículo 3 establecía: queda prohibida la esclavitud para siempre y en lo sucesivo. Fue un principio fundamental del movimiento morelista. Para un estudiante de Derecho del siglo XXI, ¿qué lección nos deja este duelo constitucional? Nos enseña que las constituciones no solo son textos, son proyectos de país en pugna. Cádiz representaba una modernización dentro del imperio. Apatzingán, la ruptura total y la fundación de algo nuevo. Nos muestra que el derecho es dinámico y se constituye en la lucha política. ¿Algún artículo estrella o frase memorable de cada una que tengamos que recordar? Cádiz en su artículo 3 nos dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Apatzingán en su artículo 5 nos indica que la soberanía reside originalmente en el pueblo. Y Apatzingán en su artículo 13 nos dice que quedaba prohibida la esclavitud para siempre. ¿Cuál fue más influyente a largo plazo en México? Es una mezcla. Cádiz nos dio la experiencia de un gobierno representativo y la división de poderes. Y Apatzingán nos dio el ADN republicano, popular, antiesclavista, lo que concluye que la Constitución de 1824 es la hija de ambas. Si tuvieras que vender cada una de estas como un producto, ¿cuál sería el hashtag? Para Cádiz sería hashtag moderniza tu imperio, o hashtag rey y constitución. Y para Apatzingán, yo vendería como hashtag soberanía popular ya. Tal vez hashtag sin cadenas, o algo así como la ley del pueblo. ¿Por qué un estudiante de Derecho de primer año? Última y crucial. ¿Por qué un estudiante de Derecho del primer año tendría que conocer este duelo entre constituciones? Porque aquí en estos documentos llenos de polvo y grandeza es donde sale la polis mexicana. Entender este duelo es entender la primera gran discusión de qué México queríamos ser. ¿Uno reformado o uno nuevo? Es la materia prima de nuestra identidad jurídica. Conocerlo te da las raíces para entender todo el árbol del derecho constitucional mexicano. ¿Ves? Dos papeles, dos futuros. Uno que prometía cambios y otro que gritaba libertad. La historia del derecho no es aburrida. Es la historia de las ideas que pelearon para construir nuestro país.